Un segundito primero, antes de que graben. Muy bien, vamos a la palabra de Dios, vamos al Salmo 40, versículo 12. Y les doy el título de esta predicación, se llama Me han alcanzado mis maldades. Y continuamos con esta serie de la familia y bueno, pues que sea Dios el que nos hable, amén. Me regalan un amén si están ahí. Salmos 40, versículo 12 en adelante. Nada más voy a tomar un versículo. Ahorita vamos a leer por completo este salmo. Dice la palabra del Señor como está escrita en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, porque me han rodeado males sin número, me han alcanzado mis maldades y no puedo levantar la vista. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza y mi corazón me falla. Bueno, Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Habla a nuestras vidas, a nuestros corazones, Señor, para que seamos confrontados, Señor, con tu palabra, Señor. No con el pastor, no con el hombre que está aquí enfrente, Señor, sino con tu palabra, Señor. Que seas tú, Señor, redarguyendo los corazones a través de tu Espíritu Santo, pero que también, Señor, que sea tu Espíritu Santo que nos fortalezca y nos anime y que nos enseñe y nos guíe por sendas de justicia, Señor. Gracias, Padre, por todo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, Señor. Bueno, dice aquí el salmista David, dice, porque me han rodeado males sin número, me han alcanzado mis maldades. Muy bien, todos en algún momento hemos pagado o estamos pagando o vamos a pagar consecuencias de malas decisiones en nuestras vidas. Todos. Dios nos salva de la condenación eterna si creemos en el sacrificio perfecto de su Hijo Jesucristo y nos arrepentimos de nuestros pecados. Sin embargo, Él no está obligado a quitarnos las consecuencias de nuestra vida, de una vida desordenada y pecaminosa antes de Cristo en nuestras vidas. ¿Qué te quiero decir con esto? De que ciertamente en la vida desordenada que llevábamos antes de Cristo, pues hacíamos nuestras maldades. No quiere decir que ya no pecamos, no, dice Juan, en primera de Juan menciona, aquel que dice que no peca hace a Dios mentiroso, pero nosotros ya no practicamos el pecado, es la gran diferencia. Sin embargo, cuando nosotros practicamos el pecado antes de Cristo, esto nos habla y nos lleva a entender de que, bueno, hay consecuencias y Dios no está obligado a quitarnos las consecuencias de nuestros pecados. Si Él quiere hacerlo, puede pasar por alto. Él dice, hey, ven, pongámonos a cuentas tú y yo, y si tus pecados fueran negros, fueran rojos como el carmesí, yo los emblanqueceré. Es cierto, nos salva, nos limpia de todo pecado cuando nos arrepentimos genuinamente. Sin embargo, ahí están las consecuencias. Y hoy por hoy todos y cada uno de nosotros estamos viviendo las consecuencias de una vida desordenada, de una vida sin Cristo. Entonces, ¿cómo así? Bueno, te puedo poner muchos ejemplos en lo que, por ejemplo, una jovencita que diga, no, pues escuchamos el testimonio de una jovencita de 14 años, digo porque fue público ahí en el evento de los jóvenes, mencionaba de que ella escuchaba el consejo de sus padres, ella escuchaba, asistía a la iglesia y obviamente en su caminar pues estaba viviendo una vida religiosa nada más. Pero veía que todos sus compañeros, así, sus compañeras, hacían cosas malas. Y dijo, pues no les pasa nada. Y resulta que esa jovencita de 14 años está a punto de dar a luz porque quedó embarazada. Son las consecuencias. Es cierto, tal vez si en su entendimiento entiende y se arrepiente y nace de nuevo. Sin embargo, ahí están las consecuencias. Están las consecuencias cuando nosotros en una vida desordenada tomábamos, usábamos drogas, hacíamos o veíamos cosas que no debemos de ver. Entonces hay consecuencias de nuestra vida pasada.
Y tal vez por andar de borracho, de pleitista, le tumbaron un diente. Entonces, cuando hace eso, ¿qué es lo que pasa? Dios no está obligado a que me ponga otro diente nuevo. No está obligado, porque son consecuencias de nuestra vida pasada. Son consecuencias, por ejemplo, en que unos padres, una madre y un padre, una vida desordenada de violencia, engendró violencia en su casa. Y más adelante, cuando se arrepienten, Dios los salva, es cierto. Sin embargo, van a estar viviendo las consecuencias de una vida desordenada con sus hijos, donde va a haber violencia. Porque nosotros tarde que temprano vamos a cosechar lo que sembramos. Y por eso es importante de que entendamos de que es cierto, Dios nos salva. Sin embargo, Dios nos hace pagar las consecuencias, y no porque Dios sea un Dios vengativo o Dios malo, sino de que para que haya un entendimiento y una apreciación de la salvación, de dónde nos liberó el Señor, dónde nos libertó el Señor. Porque de otra manera, bueno, pues por eso no hay una apreciación, no hay un entendimiento de la gracia y de su misericordia, de que no hemos recibido el castigo por nuestro pecado. Estamos hablando del juicio eterno. Sin embargo, las consecuencias ahí están y las vamos a pagar. Por eso apelamos a la misericordia de Dios. David, en su pecado, cuando Dios le dijo que no hiciera un censo, él lo hizo. Y al momento que lo hizo, que le dijeron, ya le dieron el resultado, se compungió de corazón y cayó postrado y se había dado cuenta de que había pecado delante de Dios. Y cuando hizo eso, él apeló a la misericordia de Dios, porque conocía a Dios. Y es lo que debemos de hacer. Pagó las consecuencias. Dios le dijo, escoge de estos 3 castigos. Que vengan los enemigos, que venga el castigo a tu casa o en ti mismo. Dijo, conmigo, yo soy el responsable. Asumió su responsabilidad, pero apeló a la misericordia de Dios. Si hubiera apelado a la justicia del ser humano que fuera entregado a sus enemigos, ellos lo iban a hacer sin misericordia. Y Dios es misericordioso y cada día se reanuda su misericordia. Es por eso que podemos hoy abrir los ojos, por su misericordia. Los errores de los padres a menudo se ven reflejados en la vida de los hijos. Los hijos son el resultado de lo que nosotros cómo los hemos alimentado. No necesariamente tampoco, no quiere decir que sea una regla. Vemos en la vida de un hombre llamado Samuel, profeta de Dios, un hombre de Dios, que fue consagrado a Dios. Y vemos de que él, al final de sus días, ya digamos que había llevado una trayectoria, dando testimonio de la vida de Dios en su vida, de que tenía un temor a Dios, de que obedecía a Dios. Vinieron los ancianos y le dijeron, sabemos de que tú has dado testimonio de un hombre de Dios, pero tus hijos no andan en tus caminos. Todos podemos entender de que Samuel, a estas alturas, por el testimonio que nos da su palabra, la palabra de Dios, de que era un hombre de Dios, era un Job, un hombre temeroso de Dios, apartado del mal. Sin embargo, sus hijos no siguieron sus caminos. Por eso te digo que no necesariamente, hay veces de que no son los hijos pródigos, son los padres pródigos. Hay veces de que es al revés, de que el padre da testimonio de una vida transformada. Sin embargo, los hijos no quisieron en su libre albedrío, no obedecieron. Ellos decidieron no obedecer a Dios. Por eso la palabra de Dios dice, instruye al niño en su camino y aun cuando sea grande no se apartará de él. Pero vemos a otro hombre llamado David, un hombre conforme al corazón de Dios, un hombre temeroso de Dios. Sin embargo, Dios no esconde los errores de sus hijos, no esconde los errores de cada uno de nosotros, porque son visibles y palpables muchas de las veces. Entonces, cuando David, un hombre temeroso de Dios que se deleitaba en la presencia de Dios, componía salmos, se deleitaba en la presencia de Dios. Sin embargo, seguía siendo un ser humano y fallaba
como hijo de Dios, falló como padre, falló como esposo. Ahora, quiero que entiendan esto, de que la Biblia está dirigida al varón. Sin embargo, no quita la responsabilidad de las mujeres. Por eso la palabra es directa para el hombre. Sin embargo, no podemos excluir a la mujer de esto. Porque si la salvación es para los dos, también la exhortación es para los dos. Y aquí es donde vamos a hablar de un padre que cometió errores. Sin embargo, también hay mujeres que cometen errores. Están viviendo las consecuencias de que falta de sujeción de sus hijos porque no se han sujetado. Y no quiero estarle dando vuelta a lo mismo, la sujeción, sujétese a su marido. No, sujétese a Dios. Entonces vemos de que un hombre llamado David, conocemos la historia, para no entretenerme, para llegar a un punto, conocemos la historia de que un hombre llamado David, ya siendo rey, ya que había peleado las batallas de Jehová y había ganado, y que había llegado a un nivel donde llegó a un punto donde había paz, donde había una tranquilidad. Sin embargo, él en esa tranquilidad, como siendo guerrero, también se quitó su traje de guerrero y un día paseándose en su terraza, en su palacio, se quedó viendo a una mujer que se estaba bañando llamada Betsabé. Y dice la Biblia que se quedó mirando. Ahí la tentación entró por el ojo, entró y ahí fue seducido en su concupiscencia. La mandó llamar, comete adulterio. Y no nada más eso, sino que ella era una mujer casada. Él también era un hombre casado. Y vemos que más adelante, al tratar de esconder su pecado, conspira para quitarle la vida al esposo, a su esposo llamado Urías. Vemos más adelante de que él, fruto de ese adulterio, Betsabé queda embarazada y quiere esconderlo todo. Sin embargo, llega el tiempo en que nace su hijo y viene un hombre de Dios llamado Natán, un profeta de Dios, y lo confronta y le dice: dime algo, rey, quiero tu consejo. Estoy parafraseando para entenderlo. Luego le dice: había un hombre que tenía muchas ovejas, pero vino un visitante y le dijo, y fue y tomó la ovejita de un hombre que solamente tenía esa ovejita, en la cual con ella dormía, comían juntos, hacían todo juntos. La cuidaba tanto a esa ovejita. Pero cuando vino aquel viajero, aquella persona que no era de ahí, entonces tomó la ovejita el rey, tomó la ovejita de aquel hombre. ¿Qué debería de ser? Dice que pague 4 veces. Ahí salió el hombre justo. Sin embargo, Natán lo confronta y le dice: eres tú teniendo mujeres, fuiste y tomaste la mujer de Urías y vas a pagar las consecuencias. Y recuerden que en este caso con nuestra boca seremos justificados y confesamos nuestros pecados, pero también con nuestra boca estamos condenándonos cuando blasfemamos, cuando insultamos. ¿Qué es lo que sale de nuestro corazón? Entonces, cuando él dijo eso, sus palabras se quedaron ahí. Y 4 veces vas a pagar las consecuencias de tu pecado. Por eso David decía: porque me han rodeado males sin número, me han alcanzado mis maldades, y no puedo levantar la vista. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza, y mi corazón me falla. Quieras, oh Jehová, librarme. Jehová, apresúrate a socorrerme. Sean avergonzados los y confundidos aún los que buscan mi vida para destruirla. Vuelvan atrás y avergüéncese los que mi mal desean. Sean asolados en pago de su afrenta los que me dicen: ea, ea. Gócense y alégrense en ti los que te buscan, y digan siempre los que aman tu salvación: Jehová sea enaltecido.
aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí, mi ayuda y mi libertador eres tú. Dios mío, no te tardes. Es un padre pidiéndole al Señor misericordia. No te tardes, Señor, acuérdate de mí. Y lo dice con un clamor. Por eso comienza el Salmo 40, dice: pacientemente esperaré a Jehová. Y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Aquí es donde habla el salmista, donde está hablando, está clamando a Dios. Apresúrate, Señor, porque mis males me han alcanzado. Tal vez en nuestra vida desordenada que vivíamos antes, tal vez caímos en la drogadicción, en el alcoholismo, que fumábamos. Y tal vez nuestro hígado no está funcionando al 100%. Tal vez nuestros pulmones, por haber fumado, no están trabajando al 100%. Tal vez ya va a un 30%. Y allí está, y el Señor sosteniéndonos. Es cierto, nos limpió de nuestro pecado. Sin embargo, ahí están las evidencias, las cicatrices. Tal vez de un hombre pleitista lleva cicatrices en su rostro. Tal vez lo navajearon, tal vez lo cortaron, yo no sé. Tal vez perdió la mano por andar, no sé, en borrachera arriba de un caballo y lo cayó y lo machucaron. No sé. Tal vez aquella jovencita que decidió apartarse de la familia de su padre, donde estaba una cobertura espiritual, se apartó y decidió: yo me voy de la casa, y se fue de la casa y vivió una vida desordenada, con hombres, vendiendo su cuerpo. Yo no lo sé. Y tal vez hubo un momento de lucidez y se arrepintió. Eventualmente se arrepintió, y ahora está pagando las consecuencias. Bueno, ahí es donde nosotros apelamos a la gracia de Dios. Aquel hombre que sabía mucho, llamado Pablo, Saulo de Tarso, él decía: yo soy fariseo de fariseos, y un día dijo: para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase, el Señor permitió un aguijón de Satanás que me abofeteé, por lo cual he rogado 3 veces. Y el Señor me ha dicho: bástate mi gracia. Y el Señor le acomodó el pensamiento. Es cierto, eras altanero, Pablo. Es cierto, te creías mucho. Y le mostró de la humildad y entendió, dijo: entonces ahora entiendo que mientras soy más débil, soy más fuerte. Mientras más me humillo, entonces soy más fuerte. Vemos cómo las consecuencias del adulterio de David y Betsabé y del asesinato, cuando David le quitó la vida, siendo el autor intelectual del que le quitó la vida a Urías, Dios se la cobró quitándole la vida de su primogénito, de la unión de Betsabé y David. El primero, pero fueron 4, menciona que 4 castigos, 4 veces ha de pagar. Y vamos a ver la vida de David, vamos a ver la vida de uno de sus hijos llamado Absalón. En Absalón, David vio la repetición y ampliación amarga de muchos de sus propios pecados anteriores. Y Dios le había predicho que la familia de David sufriría las consecuencias de su pecado, de su adulterio con Betsabé y la conspiración encubriendo el asesinato de Urías. Y esto vamos a ver la vida de este hombre, de este joven Absalón, en 2 de Samuel 13. Podemos ver esto, de que cómo hubo un momento donde nada más, no voy a entrar en ninguna escritura, pero vemos de que otra que pagó las consecuencias del pecado de David fue su hija llamada Tamar. Resulta que su medio hermano mayor la violó. Imagínate esa depravación.
un joven violó a su media hermana. Bueno, ¿por qué? Porque el pecado va en aumento. Y vemos de que del capítulo 13 dice que Amón viola a Tamar. Y no nada más eso, ahí es donde otra víctima del pecado de su padre paga las consecuencias, Tamar. Pero Absalón se levanta tomando venganza por sí mismo y mata a Amón, su medio hermano. Otro que sufre las consecuencias. Ya van 3. Y vemos más adelante de que a consecuencia del asesinato, David expulsa en el capítulo 14, menciona que del 13 en adelante, perdón, el mismo capítulo 13, que David destierra a Absalón, a este joven. David amaba a Absalón. Dice que el pueblo, después de que murió Absalón, el pueblo le lloraba, lo amaba. Sin embargo, Absalón fue desterrado, dijo, y se fue acercando poco a poco y fue apelando a la misericordia del rey. Y llegó un punto en que inclusive sus jefes, los jefes que tenían, los guardias que tenía David, le dijeron, pues aquí está Absalón, ya perdónalo, ten misericordia de él. Dijo, está bien que venga aquí a Jerusalén, pero que él no verá mi rostro. Más adelante Absalón apela a la justicia y dice, si no puedo ver el rostro de mi padre, mejor mátame. Y llega un punto en que David le perdona y dice que lo abrazó. Y ahí estuvo con David. Sin embargo, Absalón sigue repitiendo y ampliando los pecados que había cometido con anterioridad David. Empezó a conspirar en contra de su padre. Cuando se ponía a las puertas de la ciudad y decía, ¿qué vienes? Y venían a apelar juicio con el rey. Y decía, ¿quién fuera? Pues no te va a escuchar el rey. Pero ¿quién me hiciera rey para yo hacerles justicia? Empezó a conspirar. Y aquí es donde los hijos empiezan, los jóvenes se sienten un poquito más que los padres. Mi padre es anticuado. Mi mamá no sabe nada. No, llevamos camino más recorrido que ustedes, porque ya pasamos por donde pasaron ustedes. En la adolescencia vivimos una etapa de rebeldía también. Todos pasamos ese momento, esa etapa donde estamos experimentando cambios hormonales, cambios de pensamiento, una independencia, y gritábamos como los niños gritan cuando quieren llamar la atención, tengo hambre, y lloran. Los bebés lloran cuando están enfermos. Y los adolescentes están gritando y clamando, y muchas de las veces lo reflejan con sus acciones, con sus actitudes, con su rebeldía para llamar la atención, diciendo aquí estoy. Y hoy en día muchos estamos viviendo las consecuencias con nuestros propios hijos, con nuestras finanzas. Estamos pagando el precio. Tal vez vivimos una vida desordenada antes de Cristo. Bueno, la Biblia nos enseña cómo ajustar nuestras finanzas, cómo salir de deudas, cómo hacer cosas confiando en el Señor. Hoy por hoy estamos viviendo las consecuencias con nuestra salud también. Como mencionaba, tal vez a lo mejor fumaste mucho, ya tus pulmones están al 30% y tarde que temprano, es cierto, tal vez vas a vivir unos otros 15, 20 años en el camino del Señor, pero tarde que temprano tus pulmones te van a cobrar la factura. Tarde que temprano las evidencias de una vida desordenada van a brotar. Y muchos de ellos van a ser reflejadas en nuestros hijos. Y Dios lo permitió con un propósito. Saben, todos nosotros sabemos
Aquí está en el cerebro, en el cerebelo donde almacenamos toda la información. Ahí están todos nuestros pecados. Dios borró nuestros pecados, sí, pero los dejó en nuestra conciencia. Y es con toda la intención para que no se nos olvide de dónde nos sacó, para que no nos jactemos. Por eso nos enseña de que Él nos sacó de lo más vil y despreciable de este mundo, de lo más necio. Pero también que es a través de su palabra que obtenemos la sabiduría, el entendimiento, para comprender, y nos da sabiduría para lidiar con nuestros pecados, con nuestras finanzas, nos da sabiduría para salir de nuestros problemas. Por eso menciona Santiago, el que tenga falta de sabiduría, pídala creyendo lo que lo va a recibir. ¿Sabiduría para qué? Para hacer negocios. No, eso cualquiera lo puede hacer. Un mundano, un hijo del diablo, hacer negocios porque está motivado por la avaricia y la codicia. No. Una sabiduría que venga de parte de Dios para lidiar con nuestros problemas. Hay gente que se aparta del camino del Señor porque dice, no, yo estaba mejor sin Cristo antes. Antes no sufría, antes no tenía de esa discriminación porque soy aleluya, porque soy cristiano. Ahora hasta en la familia me critican, en la familia me dicen cosas, en el trabajo se burlan de mí. Tal vez antes sí tenía dinero, ahora con Cristo no tengo dinero. Sí, pero es que estabas robando, estabas estafando, estabas llevando una vida desordenada. Pero ahora Dios te está dando sabiduría y te está fortaleciendo para que puedas lidiar con tus problemas. No es que lamentablemente hoy se predica un evangelio, ven a Cristo y tus problemas se van a solucionar. No es cierto, vienen más problemas porque es a través de muchas tribulaciones que entramos al reino de Dios. Y en la soberanía de Dios, Dios aumenta, le abre la llave a los problemas para que le conozcamos. ¿Cómo conoceríamos al Dios proveedor? ¿Cómo conoceríamos al Dios sanador si yo les estoy diciendo, ven a Cristo y tu cáncer va a desaparecer? Tal vez te lo va a dejar el resto de tu vida, yo no lo sé. Sin embargo, te va a dar sabiduría para que puedas lidiar, te va a dar fortaleza para que venga la paciencia. Porque es a través de las tribulaciones, de los problemas, es a través de los problemas que produce la paciencia, y la paciencia produce esperanza. Y la esperanza no avergüenza a nadie, menciona Pablo. La vida de Absalón no son, ahora a pesar de que es cierto que Absalón estaba viviendo esa vida de rebeldía y que eran consecuencias de la vida, de los pecados de su padre, eso no quitaba la responsabilidad de Absalón. Él en su libre albedrío, él decidió rebelarse contra su padre. No lo hacía inocente tampoco. Hoy en día estamos viviendo el resultado de nuestros pensamientos y acciones del pasado, y Dios quiere que aprendamos de nuestros errores y enfrentemos las consecuencias con su gracia. Por eso Pablo entendió las palabras del Divino Maestro, bástate mi gracia. Dios quiere que aprendamos de nuestros errores y aprendamos. Dios perdonó a David, pero no le quitó las consecuencias de su pecado. Absalón pudo haber llegado a ser un excelente rey. La gente lo amaba, era atractivo, dice la Biblia, y era carismático como su padre. David decía que era hermoso. Cuando Goliat lo despreció, dice que era hermoso, era rubio y de buen parecer. Y tenía carisma, la gente lo amaba, decían las coristas de Israel, decían, Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000, y la gente lo amaba, lo adoraba, porque tenía ese carisma, pero también tenía el corazón conforme a Dios, de que sabía también reconocer de sus pecados. Él en el Salmo 51 mencionaba, he pecado delante de Dios y contra Dios, y solo contra Dios he pecado. Es cierto que no solamente pecó contra Dios, sino contra Urías, contra sus esposas.
pero primeramente se peca delante de Dios. Por eso José, cuando vino la tentación de la esposa de Potifar, cuando él estaba en Egipto, mencionó cómo yo haría este pecado delante de Dios y le fallara a mi jefe, a Potifar, tomándote como mujer. Él entendía, y no tenía la Biblia, él entendía que el pecado era delante de Dios. Vemos de que tal vez Absalón pudo haber llegado, aunque obviamente nada va a pasar sin la voluntad de Dios. Dios ya tenía a Salomón en su soberanía, en su zona potestad, ya tenía a Salomón. Sin embargo, viéndolo de otra perspectiva, vemos que Absalón pudo haber llegado a ser un excelente rey. Tenía ese carisma, la gente lo amaba y creció viendo la vida de su padre. Le estaba dando ejemplo de que cómo él amaba y adoraba a Dios. Lamentablemente se enfocó en lo malo y los errores de su padre. Y muchas de las veces, hay veces que nuestros hijos se enfocan solamente en nuestros errores como padres, como madres, se enfocan y nos critican. Pero va a llegar un momento en que los jóvenes van a experimentar y van a vivir y van a decir: cuánta razón tenías, mamá, cuánta razón tenías, papá, cuando se ven enfrentados a las situaciones con sus hijos. Vemos que Absalón se enfocó en los errores de su padre, diciéndole a la gente: no les va a hacer caso, mejor véngase conmigo, y empezó a conspiró contra su padre. Y hoy en día vemos más este factor, cómo los hijos se rebelan contra los padres. Es por eso de que hoy en día, lamentablemente, con esta era moderna del teléfono, el internet, las computadoras, y como muchos nos hemos quedado tan anticuados de que no conocemos o no sabemos lo que ellos saben, abusan y nos tratan de ver como ignorantes. No, es que tú no sabes, tal vez manejan el celular mejor que nosotros y abusan de eso. Pero ¿sabes cómo podrías lidiar con tus problemas si no aprendes también de los errores de los padres? Yo he aprendido de los errores de mi padre. Es cierto que no fue el padre perfecto. Sin embargo, aprendo de sus errores y no quiero cometer esos errores. Y sin embargo, ¿qué crees? Cometo sus mismos errores. Absalón crecía con buenas cualidades para llegar a ser un buen líder, pero también dentro de él crecía la amargura, la venganza, la ambición de poder, y esto combinado con una falta de discernimiento, de no filtrar los consejos de los demás. Este joven empezó a escuchar los consejos de los demás y no lo filtraba por la palabra de Dios. Yo te pregunto, joven, ¿a quién escuchas? ¿A tus padres, que siempre te van a guiar por el camino correcto, a pesar de su ignorancia de muchas cosas? Ya caminaron, llevan un camino recorrido mayor que tú. Por eso te pregunto, ¿en quién confías más? ¿En tus amigos? ¿En aquellas personas que se dicen tus amigos y que quieres pasar más tiempo con ellos? Tiene que haber una balanza en todo esto. ¿Sabes? Yo entendí algo. Hubo un tiempo en el cual yo me aparté de mi casa. Yo me aparté de mi casa y se me cae la cara de vergüenza porque aquí están mis hijos. Buscando mi independencia, con rebeldía y todo eso. Y yo decía, no, mi papá no me quiere. Pero no era más que la justificación para hacer lo que yo quería hacer. Sin embargo, llegó el punto en que nos reconciliamos y justamente al otro día yo caí al hospital. Y gracias a Dios gozo de buena salud. Sin embargo, esa vez, teniendo años de que no iba al doctor, caí hasta el quirófano. Y si hay algo que no se me olvida fue de que mi padre no se despegó. Ahí estuvo. Y ahí entendí de que si hay alguien que tiene que sacrificar tiempo, que tiene que sacrificar
inclusive lo que tenga que hacer, el primero que se tiene que aventar al precipicio por mí iba a ser mi padre. Eso lo entendí. Y de ahí yo entendí de que, y no solamente lo entendí, sino que empecé a apreciar más la vida de mi padre. Yo siempre le hablaba con respeto, oiga. Ya después hubo algo que hizo más estrecha nuestra relación. Ya después yo le hablaba de tú, sin faltarle el respeto. ¿Cómo estás, viejo? Íbamos al campo de béis, yo lo acompañaba, llegaba y le platicaba mis cosas y él me platicaba los planes que tenía y engrandeció nuestra amistad. Pero fue cuando yo me di cuenta también de que si hay alguien que tenía que hacerlo por mí, iba a ser mi padre. Sin embargo, Absalón empezó a escuchar los consejos de los demás y no lo filtró simplemente por sentido común. Al contrario, él iba donde quería escuchar lo que él quería escuchar. Y hoy por hoy estamos viendo que los jóvenes tienen más comunicación y más confianza con su teléfono o con sus amigos, entre comillas, pero nunca les van a dar un consejo que vaya pegado a la palabra de Dios, un consejo que vaya a trascender en sus vidas, cómo pagar las consecuencias de sus errores. Por eso están los dos lados, tanto como hijos como padres. Los pecados de David lo separaron de Dios, pero el arrepentimiento lo llevó nuevamente a Él. Es cierto que estoy confrontando, estoy hablando sobre las consecuencias, sin embargo, también te tengo que traer la medicina, si no de nada serviría un mensaje confrontando y decía el hermano, un tablazo, de nada serviría si no recibimos el consuelo de parte de Dios. Y que es a través del arrepentimiento. David experimentó esa separación de Dios. Mencionaba el salmista en Salmo 51, dice que sentía que sus huesos se secaban. Era David clamando por no haber confesado su pecado. Pero después de que lo confesó, creo que hasta respiró y vino el aliento a su alma, a su espíritu, reconociendo de que había fallado, que había pecado delante de Dios y solo contra Dios había pecado. Pero eso no quitó las consecuencias de su pecado. Y nosotros no somos mejor que David. Somos padres y madres que nuestros males nos han alcanzado o nos van a alcanzar. Si es que eres sincero. Si no, pues no tiene caso estar viniendo aquí. Pero si somos sinceros, nos vamos a dar cuenta de que tarde que temprano vamos a pagar las consecuencias de nuestros errores. Si no, vamos a seguir haciendo lo que aprendimos de nuestros padres, enfocándonos en sus errores, y obtendríamos los mismos resultados que nuestros padres. Otro yo, otro usted, si no entiende de que sus padres también cometieron errores, pero que también en esa ignorancia también querían lo mejor para nosotros. Dios nos ofrece el perdón, pero jamás lo experimentaremos hasta que no reconozcamos nuestros errores, nuestro pecado y los confesemos a Dios. Ahora podemos redireccionar la vida de nuestros hijos con nuestro ejemplo de seguir y confiar en el Señor en nuestro peregrinaje con Él, apelando a su buen juicio y libre albedrío de los jóvenes, de nuestros hijos, que aprendan de nuestros errores para que no hagan lo mismo que nosotros, y que si ya sus males los han alcanzado, enfrenten con valentía, con valor las consecuencias, apelando a la gracia y misericordia de Dios. Ahí está la misericordia de Dios. Recuerdo
hablando de una reflexión cuando un padre de familia se vio enfrentando a su hijo por su desobediencia, y fue tanto el extremo de su disciplina que lo corrió de la casa. Y ese es uno de los graves errores de nosotros, que nos queremos sentir muy justos, muy jueces implacables, cuando tal vez la jovencita fornicó y la corremos de la casa. Te vas de la casa. ¿Sabes? Se la estás entregando en charola de plata a Satanás. Recuerda de que nosotros hemos cometido errores también. Y si menciona el Señor Jesucristo en las bienaventuranzas, bienaventurados los misericordiosos porque alcanzarán misericordia. No quiere decir de que vamos a ser solapadores. No, no te equivoques. Quiero que pongas un equilibrio en esto, de que van a pagar las consecuencias. Es cierto. Por eso, pero también que demos de gracia lo que recibimos de gracia. Si recibimos el perdón y la misericordia, demos de gracia lo que hemos recibido. Por eso aquel padre de familia que se vio enfrentado a esta situación y corrió a su hijo dándose aires de jactancia, te me vas de la casa, y la madre le suplicaba, no lo hagas. Ese joven se fue provocando más rebeldía, ese padre hacia ese joven, y se fue de la casa. Pero por los ruegos, los lloros y las súplicas de la madre, él se vio en ese momento en el que tuvo que ir a buscar a su propio hijo. Salía a las calles buscándolo. Llegó al punto en que empezó a hacer cartelones escritos con su propio puño, con su mano, lo escribía. Hijo, soy tu padre. Tu madre y yo te extrañamos. Regresa a casa. Si lees este mensaje, nos vemos mañana en el parque a mediodía. Lo repartió por toda la ciudad. Al otro día, ese padre se va acercando al parque y ve una multitud de jóvenes ahí. Y él se sorprende, ¿qué estará pasando? Y de en medio de esa multitud de jóvenes sale su hijo y corre y lo abraza. ¿Qué está pasando? Todos vinieron por esta nota. A veces queremos ser esos jueces implacables con nuestros hijos y no entendemos de la misericordia. Queremos expulsar a nuestros hijos o sentándonos en el lugar de Dios, de jueces implacables. Te me vas de la casa. Y lo único que provocamos es más rebeldía. Si no les enseñamos, si no les instruimos. ¿Cuántos jóvenes andan en las calles vagando, apartados de la cobertura espiritual de sus hijos, de sus padres? Tal vez por no entender de que nosotros también pasamos, al no entender de que nosotros pasamos por esa etapa también. ¿Cuántos jóvenes están allá afuera? ¿Cuántas jovencitas se entregan mejor a cualquier joven, aún con los pantalones casi cayéndoseles? Drogadictos, ladrones tal vez, y que también ellos son víctimas de unos padres que no los supieron educar o no supieron mostrar disciplina también. Pero que también las jovencitas allí están entregándose porque no vieron la imagen de un padre o una madre que les instruyera, que les dijera, que les tomara dirección conforme a la palabra de Dios. Nuestros males nos han alcanzado y si no nos van a alcanzar. Por eso el salmista David mencionaba en el Salmo 51. Ahí esperen, yo se los leo.
Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones, lava más y más de mi maldad. Lávame y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra, y he tenido por puro en tu tenido por puro en tu juicio. Ten misericordia, porque solo contra ti he pecado. David sufrió las consecuencias, sus males le alcanzaron y sufrió la violación de su hija, de otro de sus hijos, la venganza de Absalón dando muerte a su medio hermano al violar a su hermana. Sufrió el destierro de su hijo Absalón, sufrió la ambición y conspiración y rebeldía de su hijo Absalón, y mucho más la muerte de su hijo Absalón. Vemos más adelante, ahí en 2 de Samuel, cuando habla del capítulo 18, menciona de que habla de la muerte de Absalón. Él decía cuando fue, fíjate lo que pasó, cuando conspiró Absalón en contra de su padre, la gente lo amaba, también por falta de discernimiento. No entendían de que el ungido era David y no Absalón. Tanto así que tuvo que salir David huyendo por su vida, y lloraba, iba descalzo, y fue hasta apedreado por un hombre y lo insultó. Y vemos más adelante cómo David retoma otra vez el reino, y Absalón, aquel joven obstinado, aquel joven rebelde, tarde que temprano se vio enfrentando sus males le alcanzaron, y todos aquellos que decían que eran sus amigos lo abandonaron. Por eso ten mucho cuidado, joven, a quien escuchas. Yo entendí de mi padre cuando no había nadie en el cuarto, ahí cuando me operaron, solamente mi padre y mi mamá, nada más. Ahí entendí que era mi amigo. Ahí entendí que mi padre no solamente era mi padre, sino que también estaba dispuesto a sacrificar de su tiempo y de su dinero para estar conmigo. Vemos cómo más adelante, cuando David envía a acabar con estos rebeldes que estaban al lado de Absalón, le decía: acaben con ellos, pero cuiden la vida de mi hijo, cuiden la vida de mi hijo. Les suplicaba: cuiden la vida de mi hijo. En un momento que estaba oyendo Absalón su orgullo, él dice la Biblia que tenía una cabellera hermosa. Dice que quedó enredado en su cabellera. Dice que iba en una mula, iba huyendo y en un árbol quedó trenzado ahí, que quedó enredado y quedó suspendido entre el cielo y la tierra. Y uno de los del ejército van y le dicen al jefe del ejército, a Joab, le dice: ahí quedó, ¿y por qué no lo mataste? Te hubiera dado dinero, te hubiera dado plata. Dijo: no, porque yo escuché, cuando aún así me des mucho dinero, yo no lo haría, porque yo escuché cuando David, el rey, te dijo: cuida la vida de mi hijo. Es cierto, era el rebelde, pero aún así el padre estaba apelando a la misericordia. Cuiden a mi hijo, por favor. Vemos más adelante que este hombre le da muerte, Joab le da muerte a Absalón, y todavía otros 10, dice que lo apuñalaron, ahí quedó suspendido.
y menciona que envían el mensaje a David. Era un mensaje que tenía que ser dado con mucha cautela. Y envían a un mensajero, el cual llega delante del rey y pregunta, cuando le dice el mensajero, hemos ganado la batalla, y dice, ¿y mi hijo? No sé. Pero más adelante venía otro mensajero, el que habían enviado, y preguntó David, ¿y mi hijo? ¿Has preguntado, ¿y mi hijo? ¿Y mi hija? ¿O simplemente la abandonaste? En ese momento, cuando estuvo ahí el mensajero, menciona que el rey entonces dijo al etíope, en 2 Samuel 18, 32, dice, ¿el joven Absalón está bien? El etíope respondió, como aquel joven sean los enemigos de mi señor el rey y todos los que se levanten contra ti para mal. Le está diciendo, acaba de morir. Se lo dijo con cautela. Sin embargo, el dolor de un padre, él estaba viviendo las consecuencias de su pecado. Entonces el rey se turbó y subió a la sala de la puerta y lloró, y yendo decía así, hijo mío Absalón, hijo mío Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti, Absalón, hijo mío, hijo mío? No fue tu pecado, mi hijo, son las consecuencias de mi pecado, son las consecuencias de mi adulterio, de mi asesinato, porque he pecado contra Dios y mis males me han alcanzado. Tú eres la víctima de mi pecado. Hijo mío, hijo mío. Soy yo el culpable. Joab no entendía, el pueblo no entendía. Este ama más a los que le persiguen que nosotros que hemos dado la vida por ti. No entendían que era el clamor de un padre. Hijo mío, tú estás pagando las consecuencias de mi pecado, de mi desobediencia ante Dios. Hijo mío, hija mía, no hay más culpable que nosotros. Esto no quita la responsabilidad y culpa de los hijos. En su libre albedrío, Absalón decidió. David sufrió las consecuencias. Como padre le dolió y sufrió la muerte. Sufrió la muerte de su hijo. Y aunque el general Joab y el pueblo no entendían el lloro y el luto de David, no entendían el dolor de un padre, y mucho menos entendían que era el clamor de un hombre que había pecado delante de Dios, y que sus hijos estaban pagando las consecuencias de sus pecados. Hijo mío, Absalón, hijo mío, Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti? Yo soy el responsable de tu muerte. Hijo mío, hijo mío. Por eso el salmista David menciona, no tardes en socorrerme. Estoy pagando las consecuencias, mis males me han alcanzado, tal vez en mi salud, en la rebeldía con mis hijos. Porque ¿cómo podríamos demandarle a nuestros hijos, sujétese, si no nos hemos sujetado? Como padres no nos hemos sujetado a Dios. Como esposas no hemos hecho caso al mandato de Dios.
el hombre y mujer, tarde que temprano, vamos a cosechar lo que sembramos. Pero no es tarde. No es tarde para que recibamos de la gracia de Dios, recibamos de la misericordia de Dios. Apelemos a la misericordia de Dios. Es momento de decir: quieras, oh Jehová, librarme, Jehová, apresúrate a socorrerme. Mi ayuda y mi libertador eres tú, Dios mío. No tardes, Señor. No tardes, Señor, con enviar mensajeros a mis hijos para que alcancen de tu gracia. No es tarde, Señor. No es tarde para que yo pueda enderezca mis caminos en mis finanzas, en mi salud, en mi relación con los demás. No es tarde, Señor. Queremos dar de gracia lo que hemos recibido de gracia: tu perdón, tu misericordia, tu amor, la tolerancia hacia los demás. Así como tú has sido tolerante con nosotros, tú te la jugaste con nosotros, Dios, y enviando a tu Hijo. Y aún así, si hubiera sido solamente uno, no te hubiera importado, porque amabas tanto a este mundo. Aún así, solamente uno, aún así, nada más el que estuvo a tu izquierda, tú hubieras vuelto a morir por él si solamente hubiera sido uno. Porque tú mostraste tu amor, de tal manera amaste a todos nosotros, que entregaste a tu Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, porque estábamos perdidos, sin fe y sin esperanza. Ayúdanos, Señor. Clamamos a ti, Señor. Ayúdanos a entender cada día más, Señor. Síguenos confrontando con nuestro pecado. Es cierto que vamos a vivir las consecuencias, pero apelamos a tu misericordia, a tu gracia, Señor, a tu sabiduría, Señor, para que nos des ese entendimiento que rebasa todo entendimiento, esa paz y ese gozo que no se aparte de nosotros, Señor. Te pedimos por nuestros jóvenes, por nuestros hijos. Te pedimos, Señor, que aprendan a escuchar el consejo de sus padres, que aprendan a escuchar tu palabra. Te pedimos, Señor. Tal vez no somos nosotros los indicados, Señor. Tal vez nosotros no somos esos mensajeros, Señor, que vamos a hablar y vamos a llegar al corazón de ellos, Señor. Pero envía obreros, Señor, porque la mies, porque el corazón ya está preparado, Señor. Has preparado una turbulencia, Señor. Has preparado, Señor, un problema en sus vidas, Señor. Pero en tu soberanía, Señor, tú lo has permitido, Señor, para que te conozcan, Señor. Para que te conozcan, Señor. No queremos, Señor, que paguen por nuestros pecados, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Gracias, Señor. Señor Jesús, si solo tú tienes, mi Dios, palabras de vida eterna. ¿A quién iré, Señor Jesús, si solo tú tienes, mi Dios, palabras de eterna? Y vuelvo a ti, hoy vuelvo a ti, y vuelvo a ti.
Señor Jesús, si solo tú tienes, mi Dios, palabras de vida eterna? ¿A quién iré, Señor Jesús, si solo tú tienes, mi Dios, palabras de vida eterna? Palabras de Ayúdanos, Señor. Queremos volver a las sendas antiguas, Señor. Ayúdanos, Señor, a través de tu palabra, Señor. Que no sea un mensaje de emociones, Señor. Pero tú nos hablas, Señor, al corazón, Señor, el cual está lleno de emociones, Señor. Queremos deleitarnos en tu palabra, Señor. Aunque nos duela, Señor, aunque hemos sido confrontados y evidenciados, Señor. Ayúdanos, Señor. Apelamos a tu gracia, a tu misericordia, Señor. Clamamos a ti, Señor. Clamamos por los jóvenes, Señor. Por las jovencitas, Señor. Por todos aquellos que han caído en prácticas pecaminosas, Señor. Pornografía, Señor. Fornicación, Señor. Homosexualismo, Señor. Sabemos que tienen sus propias luchas, Señor, sus propias tentaciones, Señor. Y nosotros pasamos por esa etapa, Señor. No somos mejores que ellos, Señor, pero ahora te conocemos, Señor. Ayúdanos, Señor. Danos de tu gracia, Señor, para exponerles, Señor. Advertirles, Señor, de las consecuencias, Señor. Y que se vean reflejados, Señor, en nuestras vidas, Señor. Que no crean que es un juego. Que no se la jueguen, como decía la jovencita que había quedado embarazada. Yo veía a mis compañeros, a mis compañeras que hacían todo esto y nada les pasaba. Y solamente en una ocasión que lo hizo, quedó embarazada. Gracias, Señor, porque tienes cuidado de cada uno de nosotros, Señor. Por eso venimos, Señor, a este lugar, Señor, porque tú sanas nuestras heridas, Señor. Tú, Señor, nos limpias de todo pecado, Señor. Tú nos lavas con el lavamiento de tu palabra, Señor. Tú nos alimentas, Señor, y nos fortaleces, Señor. Aunque andemos en valle de muerte, Señor, tu vara y tu cayado nos infundirá aliento, Señor. Gracias, Señor. Tú eres el pan de vida, Señor. ¿A quién iremos, Señor, si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Te damos gracias, Señor. Te damos honra y gloria, Señor. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Te ponemos este mensaje para todos aquellos que nos escuchan, Señor. Bendíceles, Señor, grandemente. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Gracias, Señor. Amén. Aleluya.